Primera prueba de audio, si me escuchan, prueba de video enseguida. Si me Sí, escucha, doctor, se me se le ve. escucha. Se lo escucha y se lo ve muy claro. Perfecto. Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Tengo una presentación preparada para nuestra clase. Entonces me confirman, por favor, en un segundo, si es que pueden ver en su pantalla. En No, con este esto momento me he dejado el estoy módulo. compartiendo. No sé si me habrá aplazado Ok. cuando veo. Estoy compartiendo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la presentación? Se ve la presentación. A ver, ¿qué te digo? Excelente. Bueno, un favor, me parece que hay un micrófono abierto. Quisiera pedirle al participante. Bueno, ya está. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a la Fundación, a la universidad y a todas y todos ustedes. Bienvenidos a nuestra clase, nuestro módulo sobre forma de Estado unitario y con autonomías. Mi nombre es Sergio Alberto Fernández, yo soy abogado de profesión, especializado en ciencias políticas, relaciones internacionales. El tema de teoría del Estado es uno de los temas tal vez más bonitos, más apasionantes que se tienen tanto en la carrera de Derecho como en la carrera de Ciencias Políticas. Entonces, es además que, por supuesto, en el caso nuestro, en el caso de Bolivia, tiene una serie de particularidades que es muy prudente, muy necesario analizarlo también desde lo académico. Y también por la coyuntura, por el debate nacional que tenemos, lo que tenemos en nuestra mesa nacional de debate, está, por ejemplo, el tema de migrar a un modelo federal. Finalmente es un modelo unitario desde el año 2009, entonces podemos decir que es relativamente joven nuestro Estado unitario con autonomías. Pero, por supuesto, es algo que es dinámico, es algo que va a avanzar en el tiempo y tenemos que estar nosotros conscientes de cómo es que esto no es un modelo estático, ¿no? Sino que más bien invita a que se profundicen estas autonomías y nazcan nuevas autonomías en el marco integrador del Estado, es decir, sin fracturar la división política que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿No? De inicio siempre hacemos una especie de índice, de menú, de qué es lo que tenemos en la carta para poder cubrir nuestras clases de hoy y mañana. Primero vamos a empezar viendo los objetivos de la materia, por supuesto que es lo que queremos, el contenido mínimo que me da la universidad y que lo ampliamos bastante, desde luego. La metodología de evaluación, que en ese caso, no se preocupen, lo vamos a explicar ahora, pero también lo vamos a explicar al final de la clase de mañana, cosa de que todos tengamos la misma noción de qué es lo que tenemos que hacer y que, por supuesto, hay gente que tal vez recién se esté conectando o tal vez hoy día no puede conectarse, entonces, bueno, repetir esto hoy y mañana. Tres, vamos a entrar ya de lleno a digamos, una parte comprimida de lo que es historia, surgimiento del Estado y gobierno, para ya entrar de lleno a lo que es un Estado unitario con autonomías, ¿no? Es ese espacio gris que tenemos en la teoría del Estado y en la cual nos encontramos Bolivia, bueno, y siguiendo un modelo que por supuesto también nos viene de Europa con España. Y después vamos a entrar a ya aplicar estos conocimientos al caso de Bolivia, ¿no? Cómo es que tenemos un Estado unitario con autonomías, cómo es que se refleja esta autonomía, cómo es que avanza o se puede quedar también estática, por supuesto, pero el mecanismo está diseñado para que avance a lo largo del tiempo y la administración del Estado en sus diferentes entidades territoriales. Entonces, nuestro gran objetivo es analizar los principales aspectos históricos, jurídicos y políticos de los estados, los gobiernos y sus demás elementos constitutivos, analizar las formas de Estado, haciendo un especial énfasis en la distinción entre Estado unitario, federal y la confederación. Y por supuesto, de estos tres grandes grupos, vamos a entrar a ese espacio intermedio entre unitario y federal, que es un Estado autonómico, que es el foco de nuestro análisis. Y finalmente vamos a aplicar estas categorías teóricas y de análisis al caso concreto de Bolivia, ponerle la lupa a qué nos dice nuestra constitución que nos da ese armazón político, jurídico que tenemos y en el cual desarrollamos nuestras actividades como Estado unitario. Este es nuestro método de evaluación. Recuerden que lo vamos a ver también mañana, pero es bueno tener ya una noción y tener esto claro, cosa de que no haya sorpresas.
La asistencia, por supuesto, es la parte inicial. De hecho, ya ha habido un llamado de lista, entonces es un componente que ya se está jugando. Entonces, es importante que estén presentes para este llamado de lista al principio de la clase de hoy, al final de esta clase y lo propio mañana, por un total de 15 puntos. El foro de discusión, este orden que está, como ustedes lo ven en la pantalla, es una sugerencia de en qué orden seguir estas prácticas, ¿no? El foro de discusión, es decir, tenemos poco tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo estrecho entre hoy y mañana, entonces hay que condensar mucho el grado de avance que vamos a tener, pero la idea es que también yo quiero leerlos, yo quiero saber cómo ustedes piensan, qué opinan, cómo proyectan lo que estamos aprendiendo hoy y las lecturas que tenemos en el Moodle. Y quiero escucharlos también, es decir, figurativamente hablando, no quiero leerlos. Y este foro de discusión lo que hace es plantear un tema, que es justamente el caso nuestro de Estado unitario con autonomías y qué pasa si migramos a un Estado federal. Como hemos dicho en un principio, hay un debate actualmente, hay iniciativas, es decir, cómo podemos empujar o sea, dejar de estar en el medio de un Estado unitario y federal y directamente apuntar a un Estado federal. Claro, está muy bien decirlo, hacer conferencias de prensa, etcétera, pero ¿qué pasa cuando tenemos que hilar fino? ¿Qué implica esto, no es cierto? O sea, hay una serie de temas que hay que pensar con cabeza fría. ¿Qué tanto podemos ceder a las diferentes autonomías de los departamentos, tal vez estados? Es decir, es algo que hay que ponerse a pensar. Entonces, este foro de discusión lanza este tema, les da algunas pautas de qué hacemos en materia de justicia, qué hacemos en materia de elecciones, qué hacemos en materia de penas, etcétera. Entonces, es algo que para su análisis, ¿no? Es decir, no hay que citar documentos, no hay que tener bibliografía y demás, ¿no? Es un tema de análisis personal suyo, es muy de ustedes. Y esto incluso yo les animo a que le dediquen este fin de semana. Son 25 puntos, ¿no? No es algo accesorio, son 25 puntos. Entonces, es un tema de reflexión, pueden comenzar con aquello. Análisis de casos se refiere a que, como vamos a cubrir bastante terreno teórico y práctico, no nos alcanza para ahondar en algunos temas que son importantes. Entonces, lo que hacemos es utilizar la plataforma Moodle, donde ustedes van a poder ver 3 videitos que complementan algunos de los temas que vamos a ver ahora. Y después de esos videos, la idea son videos cortos, no es una película, un documental, no, son videos cortos, explicativos, altamente didácticos. Tomar notas, verlo una vez, tal vez verlo 2 veces, qué sé yo, y después responder unas preguntas en base a estos casos en particular. Y finalmente, la prueba objetiva, que es por 40 puntos. Esto se administra a través de la plataforma. Todo es la plataforma. No van a recibir mails o mensajes de WhatsApp. Todo va a ser vía la plataforma. Entonces, la prueba objetiva es una prueba de 10 preguntas, opción múltiple, o sea, van a poder obtener su nota de forma inmediata y que la idea es que cubran todo lo que hemos visto acá. Van a tener también esta presentación, el enlace en Moodle, las lecturas, los casos, y ya una vez que han terminado todo ello, hay que dar la prueba objetiva. Van a tener 2 intentos. Acuérdense, son 10 preguntas y se va a calificar el intento que mejor nota hayan obtenido. Y eso. Entonces, no es complicado. De hecho, el tema es acá dosificar un poco el tiempo. Pero no se preocupen, vamos a repetir esto también mañana al final de nuestra clase. Ahora entremos ya de lleno, ¿no? Un breve repaso histórico, es decir, no vamos a navegar por años y años y siglos de historia, pero sí vamos a recoger algunos elementos que sí nos interesa, por supuesto, para nuestra materia: Estado, gobierno, autonomía, la república, etcétera. Entonces, fíjense, en esta presentación estamos resumiendo básicamente toda la historia de este noble planeta. Entonces, ¿queremos cubrir todo aquello? Por supuesto que no, ¿no? De la prehistoria, acuérdense, esta gran división entre historia y prehistoria es la invención de la escritura. ¿Por qué? Porque ya tenemos registro de qué ha pasado en la Edad Antigua, ¿no? La prehistoria podemos ver algunos grupos primitivos, organizativos, está muy bien, pero, es decir, no nos podemos basar en pintura rupestre. Pero en la Edad Antigua, ahí sí, tenemos muchos aportes. De hecho, gran parte de nuestra vida hoy, 2024, está basada en estos grandes aportes del mundo antiguo, sobre todo Grecia y Roma. Llámese el Estado, llámese el gobierno, llámese la democracia, llámese la república, llámese la autonomía. Entonces acá tenemos una fuente primigenia de
todos estos aportes. En la Edad Media tenemos más o menos 1000 años donde mucho no se ha avanzado, ¿no? Más bien en Europa, lo que ha hecho es fracturar el orden que se tenía, un orden establecido a la batuta del Imperio Romano, pero después que se fractura en múltiples unidades políticas y que no hay mucho aporte a nuestra materia. Edad moderna, sí, es decir, ya hay un, digamos, despertar de este oscurantismo en la Edad Media y recogemos muchos de estos grandes aportes desde el año 1473 que los recogemos de la Edad Antigua. Y por supuesto, acá el gran aporte es el Estado que salta a la palestra como el principal actor en el sistema internacional. Y después de la Revolución Francesa, edad contemporánea, que fíjense, por supuesto que hay un avance, por supuesto que hay cambios, pero mantenemos un esquema y un orden mundial que no es que ha variado mucho desde este esquema, donde se fractura el estado estamentario, la realeza y el clero a la cabeza de una pirámide que era prácticamente petrificada, etcétera. Entonces, ¿qué queremos? Estos son estos grandes aportes que vamos a ahondar un poco, ¿no? De la edad antigua. Hemos visto a la democracia, esta capacidad de gobernar, pero escuchando al pueblo, ¿no es cierto? Que el pueblo gobierne, que se le dé esa oportunidad de darle la voz y el voto para que tome las decisiones y la participación política en su estado. La república, acuérdense que Roma nace como un reino, pasa a ser una república, pasa a ser un imperio, después el bajo imperio y finalmente colapsa. Pero la idea es que la res pública, la cosa pública, la cosa de todos, era este modelo que nace en la Edad Antigua y que hoy por hoy es el modelo preferido para las democracias en el mundo. La autonomía, por supuesto, esta es una palabra que sí nos viene del griego, es decir, norma y hacerlo propiamente, o sea, crear tus propias reglas, crear tus normas, una conducta determinada por ti mismo, por tu unidad, etcétera, también nos viene de la Edad Antigua. El sistema jurídico, es decir, cómo es que administramos nuestra justicia en el mundo, en la mayoría de los países, ya sea ese sistema neorrománico, sistema, el common law, etcétera. Las aristocracias, que hoy por hoy tenemos otro matiz, ¿no es cierto? Tenemos, cuando decimos aristocracias, nos viene a la cabeza, que sé yo, el príncipe, el rey, alguien que está vestido, o sea, de forma muy pomposa y qué sé yo, pero fíjense que sus inicios, la aristocracia tenía una finalidad muy de un buen gobierno. Y por supuesto, el arte de gobernar, ¿no es cierto? La política. Ahora, vayamos a hacer este gran resumen de el carácter gregario del ser humano. ¿Qué es eso? Estamos hablando de Estado, ese va a ser nuestro gran enfoque, ¿no es cierto? Un Estado unitario con autonomías, pero el Estado es finalmente esta evolución de formas antiguas, primitivas de asociación entre los seres humanos. Y eso, hablando desde un punto de vista antropológico, se debe a este carácter gregario. El ser humano es una de las criaturas más vulnerables desde que nace y durante toda su vida. Piensen que si nosotros nacemos como bebés y nos dejan en un bosque en la noche, vamos a morir. ¿Por qué? Porque no tenemos ciertos elementos como el pelaje de un animal, las garras de un animal, los colmillos de un animal, instinto animal. No lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces somos un ser muy vulnerable. Entonces, para satisfacer nuestras necesidades de alimentación, de techo, de defensa, seguridad, ¿qué hacemos? Nos agrupamos. Entonces, eso quiere decir que tenemos un carácter gregario. El ser humano se asocia con otros seres humanos para satisfacer sus necesidades y defender sus intereses. Por eso es que también cualquier persona que uno vea, a no ser que sea un ermitaño, que por supuesto es una excepción, pero somos parte del grupo tal, la asociación tal, el colegio de tal, el centro urbano tal, la comparsa tal, el, eh, qué sé yo, asociación de profesional X y Z. Entonces siempre somos parte de algo, ¿no? Hasta del pasanaco que se hace cada mes. Entonces nos encanta asociarnos en diferentes formas. Entonces históricamente esto nos ha traído esta evolución hasta lo que hoy es el Estado. Si nos vemos acá en esta diapositiva, también hace un resumen de miles de años. Y fíjense acá, agrupaciones humanas desde la prehistoria. Por supuesto, no tenemos ese dato de cómo se llamarían, ¿no? Cómo podrían identificarse a ciertos grupos por la ausencia de escritura. Pero ya a partir de la edad antigua, con la escritura, ya podemos tener un registro de lo que han sido las tribus, las hordas, las gens, los ayllus, que a lo largo del planeta ha tenido muchas denominaciones.
Ahora, aquí hago este énfasis en tribus, hordas, gens, ayllus. ¿Por qué? Porque son aportes, uno dirá, claro, pero eso es algo muy primitivo, es algo que ya no existe. Bueno, de hecho sí existe, ¿no? Pero hoy en día, 2024, fíjense, palabras como un tribunal viene de tribu, un tributo viene de tribu, ¿no? Un tribunal, un tributo y una distribución del tributo viene de esa organización. Entonces, son aportes que nos han hecho histórica y antropológicamente a la organización que tenemos hoy en día en el mundo. Las hordas, las gens, piensen que también nuestros apellidos, es decir, va a variar por supuesto de cultura a cultura, pero en muchos casos es un apellido patronímico. ¿Por qué? Porque había un ancestro común, existía ahí el anciano de la familia, alguien a que se veneraba por su sabiduría y qué sé yo, entonces recogías ese nombre y, por ejemplo, en el caso del idioma español, de ahí viene de Fernando, como el ancestro antiguo, a Fernández, ¿no es cierto? Si tienes a Rodrigo, tienes a Rodríguez. Entonces, son aportes que nos han venido de esas organizaciones primitivas. Y de esas organizaciones que se han juntado, se han formado naciones, por supuesto, donde ya existe una vinculación en lo idiomático, en lo cultural, en lo religioso, en lo gastronómico, geográfico, etcétera. Entonces ya era un salto cualitativo a una organización un poco más compleja. Había unos lazos, unos tentáculos culturales más fuertes que hacían que la nación ya tenga una prevalencia, porque había mucha similitud cultural entre cada uno de sus miembros. Y de ahí damos el gran salto a el Estado, que se ha convertido al día de hoy en el principal protagonista, ¿no es cierto? Entonces, del Estado, por supuesto, el elemento que más nos interesa analizar es el gobierno, porque nos vamos a centrar en una forma de Estado unitaria. Entonces, una nación, vemos que como esta gradita previa al Estado, es un conjunto de personas que tienen el mismo origen, tradiciones, costumbres y aspiraciones o ideales, y un factor que a veces es subjetivo, pero es la conciencia nacional. O sea, yo me siento identificado con una pertenencia natural a esta nación. ¿Por qué? Porque tal vez yo he nacido ahí, porque mis padres han nacido ahí, porque hablo el idioma de ahí, porque sé cocinar y me gusta la cocina que hacen ahí, porque tengo esa creencia al mismo tótem, a la misma deidad, al sol, a la luna, a las estrellas, como en mi nación, ¿no? Hay esa sensación de que este cable tiene que estar enchufado aquí. Cuando surge, es decir, era una aglomeración de estas formas primitivas, pero ya en el siglo XV ya empieza a darse forma teórica porque es bautizada con el latín, el idioma, acuérdense, del Imperio Romano, natio nationis, que significa lugar de nacimiento, pueblo, tribu, raza. En la antigua Roma era una comunidad de extranjeros. Y este concepto moderno ya fue adoptado en el siglo XVIII, es decir, cuando ya existía este deseo de un país en particular en Italia, que era unificarse. Entonces, ese era el motivo, la conciencia para unificar a todos los ciudadanos italianos y decir, señores, yo pertenezco a la nación italiana, o sea que quiero un Estado italiano. Entonces, se le ha dado este matiz más teórico político hasta que ha logrado cuajar el concepto nación. Y ahí tenemos un ejemplo también particular, la nación judía, que ha sido siglos de siglos una nación, pero sin Estado, porque ha pasado de ser esclava en Egipto, han pasado a ser un protectorado en Roma, hasta que se han rebelado y han sido subyugados por los romanos. Entonces, han pasado siglos de tener este estatus de subyugación hasta finalmente 1948, cuando nace el Estado de Israel. Ahora fíjense cómo la nación se convierte en una especie de elemento base para poder empujar a forjar estados y aglomerar a las gentes alrededor de este estado para que le den ese contenido de que es sensato, es prudente y es lógico que se arme un estado. El principio de nacionalidad que nace en 1851 con Giuseppe Mazzini para la unificación de Italia, ¿no? O sea, vamos a ver en un momento cómo Europa empieza a dividirse en estados-nación, es decir, eran naciones, los franceses, los portugueses, los holandeses tenían una misma lengua, tenían una misma cultura, entonces esa nación podía revestirse de un ropaje jurídico y convertirse en un estado. Pero Italia y Alemania se quedan a la cola. Entonces, Italia dice, sí, somos una nación, somos la nación italiana, entonces podemos y debemos constituir un Estado. Y también nace algo que en el siglo XX
ha cobrado muchísima importancia después de la Primera Guerra Mundial, la autodeterminación. ¿Por qué? Porque era el derecho de los pueblos de disponer de su propio destino, es decir, ha sido un instrumento empleado por las naciones vencedoras para que las colonias europeas finalmente alcancen su independencia y, en el fondo, debilitar a estados altamente colonizadores como Gran Bretaña y Francia. Entonces, ya pasando al Estado, el Estado, es decir, esta nación que ya empieza a lanzar estas raíces al suelo, a tener un territorio, tener la población, entonces ya logran armar esta sociedad jurídicamente organizada y darle cuerpo al Estado. El Estado es una evolución de las formas asociativas del ser humano y es hoy la unidad política más importante. Pero ¿habrá sido fácil ese camino? Pues claro que no, ¿no es cierto? Hay que pensar que estamos hablando de un concepto europeo, pero finalmente pónganse a pensar, vivimos en un sistema eurocentrista. Para bien o para mal, nos guste o no nos guste, estamos organizados en un sistema de 193 estados en el mundo que han nacido en Europa y que finalmente todos, desde Oriente hasta Occidente, el norte y el sur, han adoptado este modelo heredado de los europeos. Entonces, fíjense, así es una Europa más o menos pues, fruto de esta evolución siglo XIV, siglo XV, donde tenemos una especie de ensalada, tenemos ahí un tazón de tallarines, donde tenemos pequeñas unidades como ducados, tenemos condados, tenemos principados, tenemos pequeños reinos, tenemos al Gran Ducado de Moscovia, tenemos a la República de Novgorod acá, tenemos al Sacro Imperio Romano Germánico, tenemos a muchos señores feudales en castillos, entonces tenemos una ensalada de cosas. Pero la idea es que esto a qué llevaba a conflictos permanentes, políticos y, por supuesto, bélicos. Y la idea es que, bueno, ¿saben qué? Está bien que nos vivamos peleando acá, pero la cohesión y este llamado a nacional que tenemos nos tiene que unir, nos tiene que unificar. Hay matices, por supuesto, pero tenemos que dar el salto cualitativo a ser un Estado. Entonces, ahí el caso de Portugal, el caso de Holanda son emblemáticos, ¿no es cierto? Se unifican, son países bastante pequeños. Entonces, perdón, tengo un micrófono abierto, ahora sí. No, no, un segundito. Obvio. Obvio. Déjenme ver, tengo un micrófono abierto. Es que ahora No tiene una logro. inteligencia artificial que no pueden efectivizarla. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con España? España toma la batuta y viendo este ejemplo de Portugal, de Holanda, ve que, bueno, tenemos acá la península ibérica, tenemos a el Gran Reino de Castilla, el Gran Reino de Aragón. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la boda que forja esta alianza, Isabel la Católica con Fernando de Aragón, y esta alianza finalmente hace que se nazca el Reino de España, unifica a todas estas unidades políticas donde todos sabemos, por ejemplo, del catalán, ¿no es cierto? De estas, digamos, inclinaciones independentistas que hay en Cataluña, pero también está el País Vasco, también en Valencia hay un idioma que es el valenciano. Entonces, habían demasiadas particularidades, pero finalmente esta unificación hace que el idioma de Castilla se convierta en el idioma oficial del naciente Reino de España. Y la religión católica también se convierte en uno de esos elementos forjadores estructurantes del Estado-Nación de España. Entonces, wow, se lanzan a la conquista. Primero expulsan a los moros de la península ibérica y después se lanzan a la conquista de América. Entonces, da esa gran pauta de decir, oye, es bueno, es lucrativo ser un Estado-nación, es decir, que ya te has unificado bajo un solo gobierno. Y Francia, Gran Bretaña le siguen el ejemplo, ¿no? Es decir, yo también soy un Estado poderoso, yo también tengo una lengua común, tengo costumbres comunes, pero ha tardado un poquito más, ¿no? La creación de un Estado francés más o menos se remonta al año 843, pero se consolida una monarquía absoluta y se impone al francés como lengua oficial en 1539. Entonces, si queremos dar ese salto de nación a Estado-nación, claro, tienes que unificar estos elementos. Lo que son lo más barato. Una vez más, tengo un micrófono abierto. Déjeme ver, no logro identificar cuál es el caso. Ahora parece que sí.
Entonces, ellos siguen este ejemplo y se lanzan también a la conquista, a la colonización y exportan este modelo eurocentrista al mundo. Italia y Alemania, lamentablemente, no siguen el camino. Ellos han tenido que esperar siglos. En el año 1864 recién se unifica Italia y en 1871 recién se unifica Alemania. Entonces, fíjense, son estados incluso más jóvenes que Bolivia, pero finalmente logran alcanzar esta meta y se convierten en estados-nación. O sea que el mapa pasa de esa ensalada que hemos visto hace un momento a ya algo un poco más serio. Es decir, ya no tenías ahí tantas pequeñas, diminutas unidades políticas. Seguimos teniendo hoy en día, ¿no es cierto? Hay el ducado de Liechtenstein, es un microestado que está acá con mucho dinero, pero es un microestado. La idea es que así, ducado o no, es un estado, ¿no? Tenemos al Vaticano también como un caso particular, un actor sui generis, pero finalmente es un actor del sistema internacional. Entonces ya tenemos un mapa un poco más ordenado y como estamos en una etapa imperial de imperialismo europeo, pues se exporta este modelo a todo el planeta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno dice, ¿cómo divides a Europa? Lo primero que le viene a la cabeza es este versus oeste, es decir, por el siglo XX, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, todo el bloque comunista, pero finalmente una división cultural más sensata es el norte versus el sur. ¿Por qué? Porque por supuesto acá desde el Imperio Romano y luego España, que era el principal actor internacional, adoptan a la religión católica como ese elemento forjador, además de creación de dominio sobre los otros estados y sus colonias. Entonces el catolicismo se convierte en ese elemento clave, pero acá acordémonos de Martín Lutero, quien protesta. Dice, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hacen ustedes, señores católicos. Por ejemplo, ¿cómo es que ustedes lucran para absolver un pecado? Es decir, ¿cómo tú puedes cobrar indulgencias, ¿no? Es decir, yo me arrepiento de corazón, oro, voy a la iglesia, pago un pequeño tributo, una indulgencia y se me perdonan mis pecados. Dice, no, señores, ustedes están lucrando con la conciencia humana para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Entonces era una de las protestas. Entonces todas estas tesis calan profundo, sobre todo en el norte, y dicen, oye, tienen razón, ¿no? ¿Cierto? Acá hay una especie de uso abusivo de la espiritualidad para aprovecharse y finalmente, como ya no hay imperio romano, pues, es España la que está utilizando esto para enriquecerse y mantener su dominio. Entonces, el norte empieza a pelearse, a separarse, sobre todo España con lo que fue la ex República de Holanda. Y finalmente, esta guerra dura 30 años. Se esparce el norte versus el sur por un tema altamente religioso y que culmina con la paz de Westfalia en 1648. Uno dirá, pero tantos siglos después, ¿qué tenemos que ver con eso hoy? Pues fíjense que mucho. Es decir, es altamente debatible que seguimos en un sistema westfaliano, hoy 2024, pero ¿por qué? Porque no es que ha cambiado mucho este esquema, ¿no? El Estado, después de esa guerra, se convierte en lo que es hoy ese principal actor, puede coexistir, pero es el actor principal. Acá fíjense en este videito, vamos a ver unos cuantos videitos a lo largo de nuestras clases para explicar un poco más dinámicamente nuestro contenido. Perdón. Pero yo la cosa que no voy a dejar a ellos. Tiene que ser Tienes que seguir. Hablemos sobre el Tratado de Westfalia. Veamos los antecedentes. Se libró una guerra entre los años 1618 y 1648, en la cual intervinieron el Sacro Imperio Romano y las grandes potencias europeas. El principal origen de la guerra fue de carácter religioso, en el que se generó un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, liderada por Martín Lutero. El mayor detonante de la guerra fue el enfrentamiento por buscar una libertad religiosa. Después de dichos acontecimientos, se dio la Paz de Westfalia, la cual sucedió el 24 de octubre de 1648. Y fue el motivo por el cual finalizó la guerra de 30 años en Alemania, Francia, Holanda y España. La Paz de Westfalia creó el primer sistema internacional, que abogó por la transformación de la política, lo que de paso acababa con las guerras de religión que hubieron desde la Reforma luterana a inicios del siglo XVI.
y edificaba el primer paso hacia la destrucción de la sociedad corporativa. El Tratado de Westfalia tuvo una gran importancia para la historia del mundo. Primero, porque marcó el nacimiento del Estado-nación. Segundo, dio paso a un nuevo orden territorial con fronteras mejor determinadas. Tercero, se instauró el Congreso Diplomático Moderno e inició un nuevo orden en Europa Central, basado en el concepto de soberanía nacional. Cuarto, se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados. Y quinto, la Santa Sede dejó de tener peso en las decisiones y negociaciones de los estados. Y con esto finalizamos los que fueron los eventos más relevantes sobre el Tratado de Westfalia. O sea que hoy, 2024, la relevancia de esto es que tenemos, y ya no importa dónde uno se encuentre, en qué continente se encuentre, tenemos un modelo estatizado. Estos dos acuerdos de paz ponen fin a esta guerra de los 30 años y estos grandes aportes, estos hitos que hace a nuestra vida hoy en día son el respeto a los límites políticos internos basado en la soberanía nacional, es decir, cada estado, cada república, cada reino, imperio, etcétera, etcétera, puede organizarse como mejor quiera al interior. Antes, claro, tenía que haber una consulta por estas alianzas, dependencias, conquistas, pero ahora si yo quiero dividirme en estados, me divido en estados. Si me divido en departamentos, me divido en departamentos. Entonces, es un tema soberano de cada estado. Libertad religiosa, algo súper importante. Ya no hay una... Porque tu hermana eh, tiene esto o no. una vez más, tengo un... Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Se puede fijar, por favor? No identifico quién es, pero hay una interferencia a cada momento. Ahora creo que ya. Bueno, libertad religiosa. Es decir, esto se ha traducido en los estados laicos, ya no tener a una religión oficial que sea la católica, por ejemplo. Un reconocimiento general de la soberanía exclusiva de cada parte sobre sus tierras, su pueblo y agentes en el exterior y la responsabilidad por los actos de guerra. Y finalmente, esto que está todavía siendo titulares al día de hoy, la no injerencia en asuntos internos de los estados. O sea que dense cuenta que en aquel entonces ya la soberanía sobre todo tu territorio era intocable, era inmaculada. Ha llegado a convertirse en una especie de trofeo de todos los estados. Pero ese principal logro, por eso digo que podemos decir que continuamos en ese sistema westfaliano, es que el Estado-nación sustituye a otras instituciones internacionales o transnacionales como la máxima autoridad y se convertía en el principal actor del sistema internacional. Se crearon los principios fundamentales que rigen al día de hoy las relaciones entre estados. Entonces, hoy estamos en un sistema que ha emergido de este conflicto. Ahora acá, fíjense, hay dos principios de aquel entonces y que están reflejados hoy por hoy en la Carta de Naciones Unidas. La igualdad soberana de todos sus miembros, ¿no? Aunque sabemos que, por supuesto, hay estados, todos somos iguales ante la ley, todos los estados son iguales, soberanamente iguales, pero hay estados que son más iguales que otros, ¿no? Es una realidad, no tenemos el mismo peso. Sin embargo, este principio está plasmado y debería ser un tema que rija nuestras relaciones. Y ninguna disposición de la Carta de Naciones Unidas la autorizará a intervenir en los asuntos que son esencialmente en la jurisdicción interna de los estados. Entonces, es como que está muy bien, entendí el mensaje y no voy a entrometerme en algo que básicamente no es de mi incumbencia. O sea que ya aterrizando en el estado, ¿qué será? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo caracterizamos? El estado es el conjunto de personas que habitan permanentemente el mismo territorio dirigido por un gobierno independiente y provisto de un poder llamado soberanía. Es el sujeto de derecho internacional por excelencia, la única entidad con facultad para dirigir las relaciones diplomáticas y dirigir los asuntos internos concernientes a su población. O sea, es nuestro galán de esta novela turca. En este momento tenemos 193 estados que conforman el sistema de Naciones Unidas. Entonces, ahí está, ¿no? Por más que lo rechaces o reniegues de que es un invento europeo, pues es finalmente este actor principal. Ahora, ahí donde queremos hacer un especial énfasis es en, por supuesto, el gobierno
Pero estos son los tres elementos y cuatro en realidad, como el gran elemento que engloba a los otros tres, es primero, la población, por supuesto, el alma que le da al Estado la vida, el protagonismo, el dinamismo, el territorio. Estos son relativamente más fáciles de obtener porque por lo general están dadas por la naturaleza, ¿no? Pero hemos visto que hay casos excepcionales como el caso de Israel y el caso también de los gitanos, ¿no? Es decir, ellos saben que no buscan consolidarse en un territorio o sentar raíces. ¿Por qué? Porque eso los hace esclavos del suelo, ¿no? Pero finalmente estos son elementos que son un poquito menos conflictivos. Pero acá, cuando hablamos ya de soberanía y gobierno, estamos entrando ya a detalles que son un poco más complejos. ¿Por qué? Porque conllevan una serie de elementos, disputas y demás. Vamos a hacer un énfasis más en gobierno que en el resto de las otras, pero veamos cómo lo caracterizamos. Población, idealmente el grupo humano que ha nacido en un mismo territorio con características comunes. Sin embargo, puede estar constituido por diferentes nacionalidades. Acuérdense que allá por el siglo XV y XVI, la idea es que la nación salte una gradita y se convierte en Estado. Entonces era como nos unen estos lazos nacionales, como la etnia, el color de piel, mi lenguaje, mi cocina, mi creencia en Dios o en otras deidades, qué sé yo, pues eso hace que sea nación y Estado. Entonces todos somos de la misma nación. A la nación le hemos dado una especie de armadura, pero hoy por hoy eso ya no es aplicable, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el caso de Bolivia, gran parte de América Latina y el mismo Estados Unidos son, por supuesto, estados multinacionales. Ya no podemos hablar de simplemente hay descendientes de los ingleses en Estados Unidos por las 13 colonias, sino que se ha, por efecto de la globalización, expandido mucho este abanico demográfico. Entonces, no es necesario ser un estado-nación para ser un estado. De hecho, hoy por hoy, los estados multinacionales son los que han tomado la batuta. Hay casos más peculiares, caso de el lejano oriente y en la misma Europa, ¿no? El caso de Polonia, el caso de Serbia. Ahí ven casos donde, por ejemplo, como han tenido tanto tiempo de pasado comunista, de estar en la cortina de hierro, entonces no se han abierto mucho y por ende no se han mezclado mucho. Por eso tú vas por las calles de Varsovia o de Belgrado y los ves igualitos a todos, ¿no? Lo propio pasa en el lejano oriente. Entonces, hay todavía esta preeminencia de un Estado nacional, pero hoy, o sea, es decir, la globalización está cada vez disminuyendo esa tendencia. En el tipo de población radica la diferencia entre un estado-nación, donde hay una población homogénea, y un estado diverso, donde hay una población heterogénea. Entonces, no importa cuál de estos es, si eres un estado, tienes ese reconocimiento nacional e internacional, estás legalmente constituido, pues, bueno, señor, usted es un estado. Territorio, a veces parece bastante fácil de entender, es el elemento distintivo de un estado que debe estar claramente delimitado. Pero no solamente es el suelo hasta el horizonte donde ves ya un hito y empieza el otro estado. Finalmente, la soberanía también es tridimensional. Hacia abajo, ¿qué pasa en el subsuelo? ¿Dónde están el petróleo, el gas, el litio, minerales y tierras raras? Está abajo, ¿no es cierto? Pues también ahí se manifiesta la soberanía. Si tienes costa, pues en el mar territorial, pues es tuyo, ahí ejerce soberanía y hacia arriba también. O sea, si tú ves el espacio aéreo donde vuelan los aviones, tiene que haber ahí algún convenio, algún instrumento jurídico que permita esta aviación, porque finalmente ese espacio es tuyo como Estado. Más allá de ese espacio aéreo está el espacio ultraterrestre, donde están los satélites, por ejemplo, ahí sí que ya se acabó la soberanía. Pero fíjense que a partir de ahora vean que el territorio es tridimensional, hacia abajo, hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás. Entonces, es toda esta multidimensionalidad que constituye un elemento fundacional como es el territorio. Elemento 3, el gobierno, que es la autoridad legalmente capacitada para dirigir los destinos de un país. Debe ser soberano e independiente con un fin político, económico, social estable y capaz para cumplir con los compromisos y obligaciones internacionales. No importa el régimen, debe mantener el orden interno y la representación en el exterior. Ahora, si volvemos al ejemplo que hemos dado en un inicio, si tú estás este estado de naturaleza, estás en el bosque, estás en la jungla,
Entonces, claro, lo primero que vas a decir es, pucha, tengo frío, ¿qué necesito? Abrigo. Pucha, tengo hambre, ¿qué necesito? Alimento. Pucha, me está lloviendo, ¿qué necesito? Techo. Entonces, era una lucha encarnizada de cómo satisfaces esto, que por supuesto, si había un choque de intereses con el de al lado, pues iba a haber pelea y hasta tal vez muerte. Entonces, de ese caos en el que vivíamos, en una especie de jungla mundial, entonces hemos llegado a lo que Rousseau llamaba ese contrato social, ¿no? Donde ya nosotros renunciamos a administrar la justicia por mano propia, buscar mis intereses como sea, si tengo que matarlo al otro, pues lo hago. Y decimos, no, renunciemos a eso por un orden y una coexistencia pacífica y le demos esa capacidad a un gobierno. Organicémonos, cosa de que haya solo un gobierno el que administre justicia, utilice la fuerza y el imperio de la ley. Entonces ahí dijimos, basta de este caos en el que vivimos. Nos organizamos y así pues nace el gobierno. Se darán cuenta que el gobierno, fruto de todo ello y tantas culturas a lo largo del planeta, pues ha cobrado demasiados matices, diferencias y demás. Y ahí estamos, obviamente, como un estado unitario con autonomías, como esta evolución también fruto de nuestras particularidades como estado. Finalmente, la soberanía que hay que pensar que en aquel entonces, 1648, con Westfalia, esto era inmutable, intocable, ese ni me lo mires, ¿no? Ni lo huelas. Mi soberanía es mía y se acabó. Pero hoy por hoy, fíjense, esto se ha relativizado. La soberanía ya no es tan absoluta, ya no es tan inmaculada. La soberanía es la facultad de poderse gobernar sin subordinación alguna ni injerencia externa. La soberanía absoluta hoy en día ya no es aplicable, es una integración relativa. ¿Qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, si hay un caso de derechos humanos, no sé si han escuchado el caso de Blas Valencia, es un ex policía que participó en el atraco a un vehículo blindado que cargaba dinero que para finalmente investigar quiénes han sido los autores materiales intelectuales, quienes estaban implicados, lo sometieron a un trato a vejámenes, a torturas. No, el tipo está hecho bolsa, estoy hablando hace 20 años. Entonces, él ha buscado justicia, dijo, oye, está bien, yo he participado en este delito, sí, pero eso no hacía que yo pierda mis derechos humanos, ¿no? O sea, se me ha dado un trato, pero como si fuera un animal, y eso es violación a mis derechos humanos. Entonces se intentó una forma de justicia al interior del Estado. No lo ha logrado, así que ha tocado las puertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego, primero la Comisión y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ello, ¿qué es lo que ha pasado? Ha ganado, ¿no? El año 2023 ha ganado como 7 millones de dólares y que se los tiene que pagar el Estado. Entonces, fíjense, has ido más allá de la soberanía de tu Estado y un organismo internacional ha fallado a tu favor y pues, señor, usted tiene que resarcir a esa persona. Entonces, se dan cuenta, la soberanía ya no es lo que era esa copa de cristal que te acercabas y se rajaba y causaba problema, pues ahora es un tema que se ha relativizado mucho. Ahora, entremos a esta gran división, ¿no? Digo gran división porque son dos monstruos, los estados unitarios y los llamados estados compuestos. Son dos grandes grupos porque acá hay matices, por supuesto, ¿no? En estados compuestos vamos a poder ver y hilar un poco más fino con el tema de estados federales, confederaciones y estados sui generis, que quiere decir estados que por sus características intrínsecas no pueden ajustarse ni al uno ni al otro. Tienen un poquito de estado unitario, tienen un poquito de federación, tienen un poquito de confederación y cosas que son solo y solo suyas. Caso de Gran Bretaña, caso de Rusia. Pero entonces veamos. Los estados unitarios es un grupo por sí mismo, es el que nos es más familiar porque por supuesto es una mayoría de estados en el mundo. Vamos a ver un mapa en un momento. La mayoría de los estados en el mundo son unitarios. Segundo, los estados compuestos básicamente se dividen en federales, como aquellos que tienen esta división, es decir, es una alianza de otras unidades para conformar un estado más grande, más robusto, y un estado confederado, una confederación, de los cuales tampoco tenemos muchos ejemplos para ahondar, por supuesto, pero claro, tenemos que estudiarlo porque, sobre todo en el pasado de Bolivia, acuérdense la Confederación Perú-Boliviana y hoy por hoy Suiza, ese gran ejemplo de la confederación que ha subsistido en los siglos y que es un ejemplo de éxito de su organización. Y este tercer estado, que no vamos a ahondar mucho porque son estados sui generis,
ahí tenemos un caso muy particular como es Rusia y Gran Bretaña. No, Gran Bretaña porque por supuesto es una lucha de poder a lo largo de su historia, es decir, hoy 2024 hay una pugna interna de nuevo, el caso de Escocia que se quiere separar del Reino Unido de nuevo, quiere volver a ser parte de la Unión Europea, y si eso pasa, pues Irlanda va a hacer lo propio, entonces puede fracturarse, ese estado está en riesgo de fracturarse. Entonces, como tenías que concederle a un reino al norte, al este, al oeste y las pequeñas unidades al interior del país, entonces se ha hecho una especie de desbarajuste en todas partes que te has tenido que acomodar para que estés conforme siendo Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda en ese mismo conglomerado. Y el caso de Rusia, estamos hablando de un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, es casi el tamaño de Sudamérica. Y también es el fruto de la conquista de los eslavos de Occidente hacia el oriente, conquistando a los mongoles, a los yakutos, la parte de los Urales, los kurdos, los tártaros, etcétera. Entonces así se han formado. Rusia está dividida en 21 repúblicas, 50 regiones, 7 krai, 2 distritos federales que son Moscú y San Petersburgo. Entonces tienes ahí un conglomerado de cosas y tienes como 18 oblast, que es como distrito más o menos. O sea que tienes todo. Y, por ejemplo, el presidente Putin, después de los atentados terroristas en Beslan, ¿no? Que es un atentado que pasó hace unos 15 años, les ha quitado la facultad de que cada una de estas repúblicas escoja su gobernador, ¿no? Dijeron, no, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque en Chechenia y Daguestán han escogido a gobernadores proislámicos y pro separación, y eso ha llevado a que se den estos atentados. Así que ahora yo, presidente, elijo a esos gobernadores. Fíjense, se ha acercado muchísimo más a un estado unitario centralizado, ¿no? Entonces, tienes de todo en un país tan grande. Por eso es un caso particular de análisis. Donde vamos a entrar es justamente a esto, estados unitarios. Acá, como decía hace un momento, es la gran mayoría, es el caso de Bolivia, es el caso de Perú, es el caso de Chile, es el caso de Ecuador, es el caso de Uruguay. Entonces, en el vecindario, como que hablamos el mismo idioma, no solo el español, sino cómo está organizado nuestro estado. Entonces, en nuestros estados unitarios, son estados donde hay una forma de gobierno, donde el poder existe en un solo centro de autoridad que extiende sus acciones a lo largo de todo el territorio del estado. Entonces tenemos básicamente una pirámide donde las decisiones más importantes se dan y por supuesto van descendiendo por efecto de gravedad al resto de las unidades que conforman aquel estado. El ejercicio del poder se hace mediante sus agentes y autoridades locales, delegadas de ese mismo poder central o electas por sufragio de los habitantes locales o regionales. Entonces ahí hay que hilar fino, ¿no? Porque también en la historia de Bolivia hemos dado mucho aporte teórico, como de un estado unitario completamente centralizado. Hemos pasado a un estado unitario desconcentrado y una situación actual, estado unitario descentralizado con autonomías. Entonces, va a depender. Acuérdense, en los años 90 y 80, 70 que se Vamos a dar unos minutitos. Seguramente está teniendo el doctor algún inconveniente con su internet. Perdón, no sé qué ha pasado, pero aquí estamos de vuelta. Tal vez un tema técnico, desconozco, pero retomamos donde nos hemos quedado. Ok, entonces, fíjense, este es justamente lo que les decía, ¿no? Estábamos hablando de estado unitario y esta es la realidad
Ahora, esta es la realidad geográfica de estados unitarios en el mundo. Ahora, si se dan cuenta de esta particularidad, mayoría de presencia de estados unitarios, sí, ese es lo que prevalece. Pero geográficamente hablando, los estados federales o confederaciones o estados sui generis son igual o hasta tal vez más, ¿no? Solamente fíjense acá, Estados Unidos con sus 9 punto algo millones de kilómetros cuadrados y Canadá con sus casi 10 millones de kilómetros cuadrados, y es un monstruo, los 17 millones de Rusia. Entonces, podemos decir que geográficamente hay casi un empate. Pero la idea es que acá, en nuestro vecindario, con las excepciones de Brasil, Argentina y Venezuela, hay una preeminencia del modelo, el Estado unitario. Ahora también tiene su explicación. Piense que allá por 1789, con la Revolución Francesa, Francia destruye ese Estado europeo, ese modelo de sociedad estamental, esa pirámide tan dura, tan estricta, tan injusta también a la vez. Y con ello también se da una especie de terremoto en Europa de que has puesto en duda a los reyes, a los monarcas, a los soberanos, a los apellidos reales. Acuérdense que en Europa, claro, si tú querías ser parte del gobierno, ser parte de la realeza, tenías que apellidar o, digamos, Windsor, Hohenzollern, Romanov, Habsburgo, Borbón, etcétera. O sea, si tú no perteneces a una de esas casas reales, pues eras nada, ¿no? Eras un comerciante, eres de la clase, eras la base de la pirámide. Entonces, nunca ibas a tomar decisiones, ibas a pagar el total de impuestos que mantiene el Estado. Y ya, entonces con la Revolución Francesa se fractura todo aquello, nace la República Francesa, empiezan a defender lo que es la igualdad del ser humano, la igualdad, la fraternidad, la declaración de los derechos del hombre, ¿no? O sea, ahí está sus raíces. Y después con Napoleón, ahí es otra cosa, ¿no? Porque, o sea, la Revolución Francesa fue un desbarajuste total, increíblemente sanguinario, pero ya con la organización, con Napoleón que pone orden finalmente en el imperio francés, entonces para América del Sur era un gran ejemplo a seguir, ¿no? De hecho, por eso nos dividimos en departamentos, igual que Bolivia, Paraguay, el Perú, Colombia. Ecuador está dividido en provincias, ¿no? El caso de Argentina, por ejemplo, ellos están divididos en provincias, pero cada provincia se divide en departamentos, o sea, es a la inversa. Entonces, es una inspiración de Francia, que también está dividida en departamentos. De hecho, acá, la Guyana francesa es un departamento de Francia. Es como si tuviéramos a una Tarija en un exclave en Europa, ¿no? Entonces son particularidades muy suyas. Mientras que los estados federales han seguido a otro modelo, no a Francia, pero sino a Estados Unidos, que de hecho se independiza en 1776, antes de la Revolución Francesa. Me reporta mi equipo que tengo una señal débil, o sea, acabo de hacer un test y está bastante bien, tal vez hay un tema de conectividad. En un momento más vamos a hacer una pequeña pausa. De paso, yo veo si el problema es mío, pero yo lo dudo. Yo acabo de hacer un test y mi conexión está óptima. Pero bueno, a las más o menos, terminando esta diapositiva, hacemos una pequeña pausa para hacer también estos test de conectividad. Pero bueno, entonces, entrando a el Estado centralizado, así también nace el Estado boliviano. Si nos ponemos a pensar antes del año 1994,
Bolivia tenía 11 municipios, tenías 9 departamentos con 9 prefecturas y teníamos 11 municipios en un país de 1 millón, más de 1 millón de kilómetros cuadrados. El doble de Francia, el doble de España, 3 veces Alemania, 3 veces Japón. Entonces se dan cuenta que existía una falta de presencia del Estado en un territorio tan grande. Entonces administrar un Estado tan grande era un desafío. Pero hoy por hoy también existen estados unitarios centralizados porque son muy pequeños. El caso de Singapur, por ejemplo, es un estado riquísimo, altamente sofisticado, con tecnología de punta, servicios financieros que lo hacen un país altamente moderno, pero es una ciudad-estado. O sea, la capital de Singapur es la ciudad de Singapur y todo el estado de Singapur entra en el Salar de Uyuni. Entonces, fíjense, hace mucha falta dividirse, descentralizarse, federalizarse. Pues no, ¿no es cierto? Lo máximo que tendrás es un alcalde y algunos subalcaldes por aquí y por allá y ya no tienes mucho más que administrar. Entonces, tampoco justifica dar este salto a esta otra categoría, que son estados unitarios desconcentrados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y también es el caso de Bolivia, el año 1995. En este tipo de estado unitario se asume una técnica administrativa para el traspaso de una competencia a un órgano administrativo. Un segundito, tengo una interferencia. Ahora sí. Se hace un traspaso de una competencia a un órgano administrativo en otro órgano administrativo de la misma administración pública, pero jerárquicamente dependiente. ¿Qué quiere decir? Ya no es el gobierno central, sino que yo le doy partes de la pizza de administración pública a las prefecturas, a los departamentos. Entonces, en aquel año, el año 95, se da ese gran salto cualitativo de administración del Estado, porque de 11 municipios, a través de la ley de participación popular, ¿qué es lo que pasaba? De departamentos nos dividíamos en provincias y provincias se dividían en secciones de provincias. Y cada una de estas pasa a convertirse en un municipio. Entonces, de 11 municipios pasamos a tener más de 330 municipios. Entonces, se dan cuenta que eso sea una cosa revolucionaria para su tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es que el Estado no puede, el Estado central no puede administrar lo que pasa en Chayapata o allá en San Borja o allá en Volpebra o allá en Bermejo, etcétera. Entonces la idea es, tenemos que desconcentrarnos, dar esta capacidad. Entonces nacen estos municipios y también se aprueba la ley de descentralización administrativa. Claro, descentraliza, no descentraliza mucho, lo que hace es desconcentrar, cosa de que el Estado central ya no tenga que repartir, por ejemplo, pupitres, libros, material escolar, desayunos, sino todo eso se pasa a las gobernaciones, más que nada, en materia de salud y en materia de educación. Entonces, desinflas el Estado central e inflas un poco esos globitos que están por debajo, que son en aquel entonces, prefecturas y los municipios. Ese es el gran salto. Y ahora damos el nuevo salto y que finalmente también en el caso de Bolivia pasamos es el salto del 2009 y 2010, ya una descentralización. Entonces, pese a que era la ley de descentralización administrativa en los 90, pues finalmente esto recién se logra en este siglo. En este tipo de estados, el gobierno dispensa funciones, poderes, personas o cosas fuera de la autoridad central. La descentralización puede variar en parte debido a las diferentes formas en que se aplica. Ahora, si hablamos de esta descentralización, pero le estamos ya incorporando el tema de autonomías, es como que ya no solamente repartes funciones en salud, en educación, en administración de tus recursos naturales, administración de la coparticipación tributaria, que también nace con la ley de descentralización, perdón, la ley de participación popular, sino que ya puedes gestionar tus propios recursos, ya puedes tú crecer con tus propias manos, ¿no es cierto? Y puedes normarte, puedes generar tus propias leyes municipales, tus propias leyes departamentales. Entonces ahí es donde se ha dado esta evolución. Acuérdense entonces, desde nuestros remotos orígenes como Estado, al año 94-95 y al año 2009-2010. Pero por supuesto, esto es un tema de avance, acuérdense, es un tema de evolución. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, que también es pedagógico, pero la idea es que también yo quiero hacer correr unos test de velocidad. No creo que sea un tema de conexión mío, pero tal vez no sé qué pueda hacer.
Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a estados federales para hacer una breve reseña diferenciadora y entramos a estados unitarios. Pero antes, entonces, si están todos bien de acuerdo, hacemos una pequeñita pausa de 5 minutos, o sea, literalmente 5 minutos, no 15 figurativamente hablando, sino 5, y enseguida volvemos, ¿no? ¿Está bien? ¿Está todo bien? ¿De acuerdo todos? Sí, doctor, está Sí, bien. doctora, está bien. Bárbaro. Entonces, hemos quedado, entramos a cómo es que se diferencia ya con estas formas de estados compuestos. Si se ponen a pensar en un estado unitario, existe un poco más de facilidad de administrar el estado, sus recursos, las personas, es decir, todos los medios que tienes. ¿Por qué? Porque tomas decisiones en lo más alto de esta pirámide administrativa y delegas algunas de estas funciones que son más periféricas a las subunidades que tienes por debajo. Pero cuando ya tienes un estado compuesto, ya tienes otros actores al interior de tu estado que pueden incluso en algunos casos disputar ese poder que tú tienes para decidir y para hacer las cosas. Hace poco salió un fallo, perdón, en el estado de Kentucky, me parece, donde dice la justicia que el señor Donald Trump no puede ser candidato en ese estado. O sea, se dan cuenta, es como que un estado de los 50 estados va a poder vetar la participación del candidato Donald Trump a las elecciones en aquel país. Es como que inédito, ¿no? Y la idea es qué va a pasar ahí, cómo es que un modelo federal va a poder resolver un tema así. Pero ahora veamos el caso de estos estados. Cuando hablamos de un estado unitario, por ejemplo, vemos que la idea de avanzar en tu devenir como estado es una fuerza centrífuga, o sea, de adentro para afuera, esas fuerzas empiezan a llevar hacia el exterior, hacia lo periférico, el poder, la presencia del Estado, hacia todo el Estado. Entonces ya dejas desinflas un poquito el globo centralizado para que hacia afuera empiece a disiparse. Entonces, en esta evolución que hemos visto en el caso de Bolivia, es esa fuerza centrífuga, lo que ha hecho que el estado se haga más chico, o sea, el estado central se haga más chico, y esa fuerza centrífuga ha llevado de 11 municipios a más de 330 y a que las prefecturas no sean solamente cumplidoras de disposiciones del gobierno central, sino que puedan administrar y generar sus propios recursos y puedan incluso ahora legislar, crear sus Hasta yo propias me rompí el normas. culo trabajando ahí, En el sí. caso de un estado federal, es más bien una fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque es esa fuerza que se atrae hacia el centro del Estado. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos ya de un Estado federal, vemos que las diferentes unidades que lo componen, ya sea un Estado, ya sea una región, ya sea una provincia, ya sea un oblast, ya sea un krai, como en el caso de Rusia, em, tenían cierta capacidad, o sea, ya eran de alguna forma una pequeña republiqueta en sí mismo, pero la idea es que al tú unir tus fuerzas hacia adentro, haces que nazca, brote un gobierno federal que va a ser cada vez más grande, más poderoso, o sea, las diferentes unidades van a hacer que se nutra ese poder federal. La palabra federal viene del latín federis, que quiere decir alianza, y federación viene de federatio, que quiere decir unión. O sea, se dan cuenta que son varios países que, pequeños, indefensos, qué sé yo, deciden aunar esfuerzos y hacer músculo en un solo país, en un solo estado. Es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. Son estados conformados por la reunión de varias entidades territoriales y políticas y generalmente adoptan un sistema político republicano y ocasionalmente monárquico. O sea, si nos ponemos a pensar en el ejemplo de Estados Unidos, piensen en la costa este de ese país. Eran 13 colonias británicas que finalmente alcanzan la independencia con la ayuda de Francia y que van comprando otras unidades, van comprando el estado de Luisiana a Francia, le quitan la Florida a España después de la guerra con ese país, le quitan 52% del territorio mexicano, ¿no? Llegan hasta California, hasta la costa del Pacífico y le compran Alaska a Rusia. Entonces, ya es una alianza muy grande de varias unidades
que incluso territorialmente tenían una porción del territorio significativo. Entonces, fíjense, acá está el tema de debate, es decir, en cantidad de estados unitarios hay una mayoría, pero estados federales y finalmente emulando también el caso de Estados Unidos, adoptan modelos muy semejantes. Aquí en el vecindario, por ejemplo, tenemos a Brasil, Venezuela y Argentina. Argentina finalmente eran las provincias unidas del Río de la Plata y estas provincias también dotadas de no solamente de la plata que venía de Potosí, finalmente se ha financiado con la Real Audiencia de Charcas y las exportaciones de sus materias primas y su producción agrícola. Ellos también, el gran, digamos, avance que han tenido es que, por ejemplo, en el caso del litio, ellas pueden avanzar, o sea, Argentina ha avanzado bastante por el hecho de que empresas de extracción de litio no tienen que acercarse a negociar con Buenos Aires, capital federal. Pueden acercarse a el gobernador de la provincia de Salta, el gobernador de la provincia de Jujuy y el gobernador de la provincia de Catamarca, donde están los salares. Acuérdense que aquí es el triángulo de litio y esa negociación se ajustará al código de minería argentino y podrás negociar los términos y condiciones con las provincias. Entonces, ya no tiene que haber esta trifulca, este tema de involucramiento político, etcétera, sino que las provincias pueden ver federalmente la situación y el futuro de su litio. Entonces, es un gran avance. Pero, ¿cuál es una gran desventaja del modelo federal argentino? Ahí piensen que, por ejemplo, acá al sur, no sé si han escuchado de provincias como Neuquén o la provincia de Santa Cruz, de ahí fue gobernador Néstor Kirchner, por ejemplo, por cierto. Ellos, claro, o sea, estando tan al sur, es un lugar mucho más frío, despoblado, está lejos de Buenos Aires. Entonces, ha sido una región bastante desatendida. Pero, ¿qué decían estas provincias? Bueno, lo que voy a hacer es gestionar un crédito internacional con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, el Fomplata, etcétera. Entonces, pues, lo que necesito yo son 1.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares, dependerá del sueño de cada gobernador, para que mi provincia salga adelante. Voy a meter dinero en carreteras, en escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta provincia toma ese ejemplo, se endeuda, tiene esa capacidad de endeudamiento provincial, se endeuda un montón. Entonces, ¿qué dirá la provincia de Entre Ríos o la provincia de Córdoba, la provincia de Rosario y demás? Bueno, entonces, siguiendo ese ejemplo, yo también. Más bien, pásame tu receta. Voy a tocar las puertas de las mismas instituciones y también con 1.000 millones de dólares, pues hago maravillas en mi provincia. Y así una y otra y otra. Entonces, ¿cuál es el gran garante de semejante cantidad de deuda? Pues el papá Buenos Aires. O sea, si los hijitos empiezan a hacer chacota y empiezan a endeudarse, finalmente el que va ahí a poner la billetera es Buenos Aires. Es decir, bueno, sí, yo sé, yo soy la capital, entonces tengo que responder, ¿no? O sea, se dan cuenta que también les has dado mucho cheque en blanco para que las provincias puedan endeudarse. Finalmente, claro, o sea, estás hace 20 años metido en deudas, bordeando el default, y esto también es fruto de ese modelo federal. En el caso de Brasil, también son estados, acordemos que son estados, pero también existen algunas particularidades. Por ejemplo, si ustedes legislan en un estado federal como Estados Unidos, cada uno de sus estados tiene su propia legislación civil, penal, etcétera. Y, por ejemplo, eso explica que alguien como el asesino en serie Jeffrey Dahmer en Wisconsin le han dado 8 cadenas perpetuas. Y es decir, pero o sea, ¿cuántos años vive una persona, no? Voy a hacer 800 años de cárcel, pues más o menos. Y a su lado, en el estado de Illinois, le han dado la pena de muerte por inyección letal a John Wayne Gacy, otro asesino en serie. Entonces, se dan cuenta, es el mismo país, están aquí, lado a lado, pero claro, se aplica una legislación federal aquí donde es legal la pena de muerte y aquí, pues no es legal. Y si fuera Texas, pues lo electrocutan, ¿no? O sea, peor aún es la silla eléctrica. Entonces, el caso de Brasil vio que también este desorden, este espagueti, este pool de espaguetis es como que no sabes qué, para todos nuestros 8 millones de kilómetros cuadrados, pues adoptó un código penal, ¿no? O sea, si es, así hay cadena perpetua, pues va a ser cadena perpetua en todito el Brasil, desde Manaus hasta Río de Janeiro, etcétera. Entonces, se han facilitado un poco la vida. Se dan cuenta que es por eso son estados compuestos, o sea, tienen demasiados elementos organizativos que hacen que sea bastante difícil su administración como estados.
Las federaciones están compuestas por unidades políticas territoriales que se autogobiernan. Pueden ser estados, provincias, cantones, regiones, oblast y otras. En el caso de Rusia, acuérdense, es sui generis porque tiene todo esto en un solo país, pero claro, en ruso. Entonces hay Kreis, Respubliki, Oblast, Regione, etcétera. Es todo un compendio. Gozan de un mayor o menor grado de autonomía, pero tienen facultades de gobierno o legislación sobre determinadas materias distintas de las que corresponden a la administración federal. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con los juegos de azar? En algunos estados podrá haber juegos de azar, podrán haber casinos, pero otros dirán, no, 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 somos un estado conservador, ¿no? Altamente católico. Acá no hay ni casinos ni juegos de azar. Incluso la prostitución es ilegal, ¿no? Entonces se da cuenta, cada estado decide eso. El aborto puede ser legal en el norte, pero puede ser completamente ilegal en el sur. Matrimonios entre personas del mismo sexo, legal aquí, pero ilegal allá. Entonces se dan cuenta, o sea, pues finalmente, ok, no, o sea, dos, qué sé yo, varones no se van a poder casar en el departamento de Chuquisaca, pero si viajan a otro departamento donde sí, pues ahí sí contraerán nupcias porque su legislación federal, o sea, le permite esto. Entonces se dan cuenta que es bastante complejo, o sea, son varios países con su propia organización dentro de un mismo estado. Y este otro ejemplo que es la confederación. Esto es un poco anacrónico, esto es un poco que también ha dejado cicatrices en la historia mundial. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso nuestro, el caso particular de la Confederación Perú-Boliviana, que tampoco es que ha durado mucho, ¿no? Del año 1836 a 1839, cuando finalmente cae el mariscal Andrés de Santa Cruz, pero fíjese que se ha convertido en aquel entonces en un superestado. O sea, Chile dijo, o sea, Diego Portales dijo, mientras exista esta unión, o sea, y donde Bolivia y Perú unan sus fuerzas, siempre van a ser mejores, mayores que Chile en cualquier orden de cosas. Entonces tenemos que procurar que caiga, que se desintegre aquella unión. El Perú, recordemos que se ha dividido en dos, o sea, el sur, el norte, y muchos historiadores dicen que la intención final del mariscal Santa Cruz era anexarse el sur del Perú, ¿no? El estado sur peruano. ¿Por qué? Porque esa era, por supuesto, la costa de Arica, Iquique, Mollendo, Hilo, etcétera. Entonces, era una porción significativa de territorio. Pero bueno, eso queda en el pasado. Entonces, hoy en día, y también en el caso de Estados Unidos, justamente ha sido la guerra civil provocada por esto. ¿Qué pasaba? El norte que había abolido la esclavitud y el sur que decía, no, aquí sin esclavos me muero, mi economía se va al tacho. Yo vivo de qué? Del algodón y algunos cultivos más. ¿Y eso quién lo cosecha? Pues mis esclavos. No voy a abolir la esclavitud, lo siento. Me gusta ser parte de esta fiesta, pero finalmente, lo que a mí me conviene, si es que ustedes en el norte me quieren obligar a eliminar la esclavitud, pues aprieto el botón de la secesión y me voy, me divorcio tranquilamente. Así que exigimos que sea la Confederación de Estados Unidos de Norteamérica en vez de Estados Unidos. Entonces, hay ahí heridas que han sido profundas, ¿no? Entonces, la historia se queda ahí, pero hoy, 2024, sí tenemos un ejemplo de éxito que explicar y que finalmente es una de las economías más sólidas. De hecho, su moneda es más sólida, más fuerte que el mismísimo dólar, incluso que el euro, que es el franco suizo. De hecho, este país, Suiza, su nombre oficial no es la Suisse, die Schweiz, nada. Su nombre oficial es la Confederación Helvética. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este que es un estado, ¿no? Pero se parece mucho a una organización internacional. Tiene muchas más semejanzas con esa que con un país normal. La Confederación es una organización que vincula a dos o más estados soberanos e independientes para por ejemplo, la defensa, las relaciones internacionales, la cooperación económica, entre las más frecuentes. Y su fundamento jurídico es un tratado, es decir, un pacto de naturaleza internacional. En aquel entonces, o sea, Suiza, piense que es un paísito bastante pequeño, está inserta ahí en el corazón de Europa, en los Alpes, entonces es geográficamente bastante difícil de acceder. Entonces, Austria, que digamos que el siglo XIX, XVIII, XVII, etcétera, ha tenido un desarrollo prolífico. Entonces, llegó a ser el Imperio Austriaco, el Imperio Austrohúngaro,
Y claro, dijo, Suiza, no te hagas la burla, tú no puedes ser un estado. No, no, pues, si unos de ustedes hablan francés, otros alemán o algo que se parece al alemán, otros hablan italiano y un invento más suyo que es el romanche. No se hagan la burla, no pueden ser un estado, o sea, prepárense a ser invadidos y anexados a Austria. Entonces, obviamente, si tocas el orgullo de alguien, es como que, listo, o sea, a que éste nos conquiste y nos haga su empleada, hacemos la confederación para unirnos y defendernos de una posible invasión de los austriacos. Y así es como nace esta confederación. Pero, ¿qué pasa si hablamos de un Estado unitario y un Estado federal? ¿Cómo nace? Puede ser producto de una guerra, de una declaración de independencia, finalmente una resolución de Naciones Unidas, como el caso de Israel, y nacen con una constitución, ¿no? Aquí en las Américas, lo normal ha sido una conflictos, menos el caso de Brasil, una declaración de independencia y, por supuesto, una constitución que dice soy un Estado libre, independiente, soberano. Pero en el caso de Suiza, esta confederación nace con un tratado internacional, ¿no? Ahí es como que casi lo mismo que yo fundo Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, pues no, aquí fundo a Suiza, la Confederación Helvética. Entonces se dan cuenta que es una especie de espacio gris común entre Estado y organización internacional. Su estructura se asemeja a una organización internacional intergubernamental, es decir, se parece más a una organización mundial del comercio, una organización mundial de aduanas que a un Estado. Los Estados miembros retienen su soberanía, por lo que se reservan el derecho a la secesión. Ojo con esto, no hay un error ortográfico aquí. Es secesión, no es sucesión. Secesión finalmente es la capacidad que tengo de separarme del Estado. Como me he aliado, ¿no es cierto? He creado un interés común para defenderme, para cooperar, para crecer juntos y demás, pero así como si fuera un matrimonio, si se acaba el amor, pues aprieto el botón de el divorcio y nos separamos. Cada quien va por su camino. No tiene que haber una guerra, un enfrentamiento. No. El derecho a la secesión es inherente a una confederación, ¿no es cierto? Entonces, estados unitarios y federales no tienen aquello. Si nos ponemos a pensar en casos recientes, por ejemplo, cómo se ha dividido Checoslovaquia en República Checa, ahora Chejia y Eslovaquia, o Serbia y Montenegro, el año 2006 finalmente ha sido un plebiscito donde se le pregunta a toda la población, ¿te quieres separar? Sí, me quiero separar. ¿Tú también separar? Pues listo, se han divorciado tranquila y pacíficamente. Eso es otra cosa. Pero una confederación, ahí esto, el botón de el divorcio automático. Aprieto, denuncio el acuerdo y pues me voy por donde vine y no hay resentimientos. O sea, esto se sabe de inicio que cuando se acabe estos motivos, pues me separo. Y el gobierno central es relativamente débil y gobierna para los estados, no directamente para las personas. Aquí, por ejemplo, también hablamos de un grupo colegiado, o sea, tenemos una mesa donde se sientan los representantes de los cantones suizos y toman decisiones macro, ¿no? ¿Cómo está nuestra economía? Pues bien, hay que hacer algo para la inflación. Dale, abrámonos un poco más al comercio. Súper. Entremos a la Unión Europea. No, pero las decisiones ya más micro, más de política directa con el ciudadano, recojo de basura, impuestos cantonales, impuestos al valor agregado y demás, se toman a nivel de cada cantón, ¿no? Entonces, es muy parecido, por eso es que es tan parecido a una organización internacional. Pero Suiza, por supuesto, pese a que ya no hay esa amenaza, Austria, de hecho, es muchísimo más pequeño, mucho más débil. Y Suiza tiene mucho más poder económico y de hecho influencia en el mundo, pero por supuesto tienen una economía muy fuerte, muy sólida. Su moneda es una estrella en el sistema internacional y tiene una capital internacional como es Ginebra, no sede de parte de Naciones Unidas, de la OMC, etcétera. Entonces, tiene otros lazos que han mantenido esta confederación unida. Pero bueno, no tenemos muchos más ejemplos, así que con ello pasamos la página de lo que es confederación. Ahora, fíjense, dentro de estos tres, antes de entrar al caso específico de unitario con autonomías, fíjense que tenemos estos tres grandes casos, los gobiernos presidencialistas, los gobiernos parlamentaristas y los gobiernos semipresidencialistas. Es decir, de toda este compendio de organizaciones de estados y cómo han ido adoptando diferentes gobiernos, se han organizado en unitarios, confederados, federales, pero hoy por hoy, sobre todo en las democracias en el mundo, tenemos estos tres grandes grupos.
Ahora acá, porque esto ya estamos empezando a caracterizar a el Estado boliviano, ¿no? Podemos decir ya que es un Estado, no es nación, ¿no? Es un Estado plurinacional, es un Estado unitario con autonomías que adopta un gobierno presidencialista. ¿Qué es lo que pasa acá? El modelo monista, o sea, solamente uno. El jefe de Estado y el jefe de gobierno son una misma persona. Es decir, no hay el presidente y el primer ministro, ¿no? O el monarca, o el emperador, o el zar, o el qué sé yo, y el gran visir, o el primer ministro, o el presidente del gobierno, etcétera. Tenemos todo en uno, inspirados en Estados Unidos. Tenemos estos dos casos en una sola persona. Ahora, ¿cómo diferenciamos qué es un jefe de Estado, qué es un jefe de gobierno? Cuando hablamos de un jefe de Estado, estamos hablando de que es el dueño del vehículo, el dueño del coche. ¿Quién se ha comprado ese auto? Pues el jefe de Estado. Él es el dueño, ¿no es cierto? Pero la idea es que él no va a estar siempre conduciendo ese vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues nombras o eliges a un jefe de gobierno y ese jefe de gobierno es quien va a conducir ese vehículo. Entonces, en el caso acá en las Américas no hay mucho de esto, ¿no? Estados Unidos es presidencialista, Bolivia, el Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, somos gobiernos presidencialistas. Entonces, esta es la moda en las Américas. Pero si cruzamos el charco y vemos qué es lo que pasa en Europa, ahí tenemos a los gobiernos parlamentaristas. ¿Qué es lo que pasa? En esos gobiernos, acuérdense que también un gran logro histórico suyo ha sido quitarle el poder al rey, sobre todo en Gran Bretaña, que era un rey absolutista, abusivo y demás, que finalmente nacía la necesidad de que, señor, tiene que haber aquí un cogobierno con un parlamento, donde estemos nosotros como el pueblo representados. Así que yo lo lamento mucho, pero vamos a mantenerlo, no lo vamos a decapitar como a Luis XVI en Francia, pero las decisiones se tienen que tomar aquí, donde hay este diálogo entre nosotros. Entonces, en este caso, como tenías ya un monarca, que es el jefe de Estado, es el dueño del vehículo, entonces ya tenías el parlamento, se le has quitado un poco el poder, es decir, ya no sea tan abusivo, señor, ¿no? Queremos tomar también nosotros decisiones con nuestra vida y nuestro Estado. Entonces, la idea es que eligen quiénes conforman, quiénes son los miembros, los representantes que van a hacer ese parlamento, ese congreso, esa asamblea, ese Reichstag, como quieran llamarle, esa Duma central. Entonces, así se elige y de ese legislativo, o sea, de ese grupo colegiado, de ahí emerge quien va a ser el jefe de gobierno, el que va a conducir el coche. Entonces ahí tenemos gobiernos, por ejemplo, como Gran Bretaña. Tienes a el rey Carlos, que es el jefe de Estado, o sea, el jefazo, pero tienes a el jefe de gobierno, el que conduce el coche, que es el primer ministro, ¿no? Y este emerge del parlamento, de su legislativo. Se dan cuenta que nace ahí el jefe de gobierno, que puede ser el primer ministro, que puede ser el canciller federal, como en Alemania, y de ese señor también nacerá su gabinete de ministros. O sea, el parlamento es como que la madre y de la madre sale una, se hace una bipartición y ahí nace el ejecutivo, porque ahí está el jefe de gobierno y su gabinete de ministros. Entonces es un hijito del parlamento. Entonces se dan cuenta, el parlamento es prácticamente el gran poder público y de ahí emerge el ejecutivo. Y hay una zona gris que son los gobiernos semipresidencialistas. ¿Qué son en estos casos? O sea, como su nombre lo indica, es algo que está como que en medio. Es una forma híbrida dualista. Hay un jefe de Estado, que es el caso, por ejemplo, de Francia, es el caso de Rusia, donde es el presidente de la República, el presidente de la Federación, que es elegido por voto popular, y ese jefe de Estado elige, designa a su jefe de gobierno, que va a ser un primer ministro. Entonces, es como que ya, está bien, yo sé que acá es presidencialista, es el jefe de Estado, es un presidente, pero se parece un poco porque hay un jefe de gobierno que es un primer ministro y no nace del parlamento, sino nace del ejecutivo. Entonces, es una forma híbrida, pero por supuesto el parlamento también fiscaliza y te dice, ¿sabes qué? Tu primer ministro, tu jefe de gobierno no me convence, o sea, es una macana, no cumple, no hace las cosas bien, por lo tanto te lo censuro y me tienes que nombrar a otro. Entonces, es una especie de híbrido en medio de estos tres. Ahora, para estos videitos que les dije en un principio que explican, o sea, es para profundizar un poco el tema, está justamente este caso de cómo
o sea, en qué consiste cada uno de estos y que se entienda mejor, ¿no? Porque finalmente así es como funcionan la mayor parte de las democracias en el mundo y tenemos que tenerlo claro. Pero para lo que nos concierne a nosotros, pues un gobierno presidencialista es la chica de moda en nuestra región, en todas las Américas, y es el caso del gobierno que adopta Bolivia. Ahora ya entremos a hilar fino con el caso autonómico. Ahora, fíjense acá, haciendo un hincapié en el caso alemán. Como habíamos visto, cuando estamos hablando de un estado federal, es una fuerza centrípeta, ¿no es cierto? Jala de afuera hacia adentro, hacia el corazón. ¿Por qué? Porque tienes ya estados, tienes países ahí, que la idea es que cada quien está viendo por su cuenta su destino, pero al tú federalizar, entonces ya estas fuerzas, le jalas un poco de esas fuerzas hacia el corazón y ese corazón se convierte en la capital federal, en este caso Berlín. Entonces, en el caso alemán, hay que pensar que ellos se han unificado, como hemos visto, en 1871. O sea, ¿qué ha pasado con todos esos siglos de historia? Imagínense, habían hasta la llegada de Napoleón al poder en Francia, había más o menos acá 300 pequeños estados germánicos. O sea, aquí Alemania, como la ven, que es la que tenemos hoy en el mundo, mide 300.000 kilómetros cuadrados, aprox. O sea, Alemania entra en el departamento de Santa Cruz. Entonces es un país pequeño, ¿no? Para lo que uno pensaría, pero imagínense 300 unidades ahí adentro. O sea, es demasiado. O sea, un vecindario puede ser una unidad política. Y Napoleón dice, no, no, ¿saben qué? No se hagan la burla. Ustedes son un grupo de hormigas que cada quien quiere ser así, su estado, su lord. Nah. Vamos a crear la Confederación de Estados Germánicos y ustedes van a ser 38 y se acabó, fin de la historia. Eso es manejable. Claro, los alemanes han chillado, nein, nein, auf keinen Fall. Nah, nadie te ha preguntado. Y no vas a ser un estado porque por supuesto que no quiero competencias para Francia. Así que eres una confederación de estados germánicos y se acabó. Entonces han tenido como que casi un siglo de existir como una confederación y en el año 71 se unen. Entonces ya tenías tú varios estados, ¿no? Y hoy Alemania está dividida en 16 estados o 16 Länder, como le dicen en alemán. O sea que cada uno de estos, como era ya un país, imagínense, cada uno de estos 16 estados tiene su propia constitución política. Tienes la Constitución Federal de la República Federal de Alemania, pero 16 estados tienen 16 constituciones, ¿no? Entonces, eso explica la fuerza centrípeta, ¿se dan cuenta? Esas, o sea, como todo el mundo estaba en su cuento, pues cada quien empieza a aportar y estas fuerzas empiezan a aglutinarse al medio para hacer fortalecer un gobierno en Berlín. Ese es un estado federal. En el caso de España, más bien no, ha sido un estado más bien de fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Porque era un estado increíblemente poderoso. Hemos visto esta alianza de Castilla con Aragón, han creado el poderoso Reino de España que ha expulsado a los moros, ha descubierto América, ha colonizado América y ha tenido uno de los imperios de ultramar más grandes de la historia. Entonces era un país altamente potente con esta alianza, pero obviamente ha centralizado muchísimo el poder. Finalmente el rey de España era básicamente el que controlaba y tomaba las decisiones en Europa y en el mundo. Entonces, con la evolución del tiempo y con estas particularidades, piensen en Cataluña, piensen en Valencia, piensen en el País Vasco, piensen en Andalucía. Son muchas cosas particulares que hace que jalen, que la todopoderosa Madrid ya no pueda contentar y satisfacer sus necesidades, así que la fuerza centrífuga es echar hacia afuera para que tomen, tanto querían, tomen sus galletas y cada quien organícese. Entonces, acá el profesor nos explica esta diferencia y escuchen también muchos de los términos que utiliza a la explicación del Estado unitario con autonomías que es España. Y escuchen la cantidad de semejanzas que hay con nuestro caso, ¿no? Muchos de los términos que se utilizan, como la Carta Orgánica, el Estatuto Autonómico, etcétera, son creación de ese modelo español en la actualidad y que mucho lo hemos adoptado. Entonces, fíjense este gran parangón, porque ya estamos en la zona gris, Estado unitario, Estado federal, y al medio el Estado unitario con autonomías, que es España, y el caso nuestro de Bolivia. Corra video. Llegados a este punto, toda vez que ya he destacado en el vídeo anterior que España no asume los principios propios del modelo unitario, es decir, un solo centro de impulsor política y un solo conjunto institucional,
debemos discernir si nos encontramos ante un Estado autonómico o federal. Y esta discusión no es como la de la fábula de Iriarte sobre si eran galgos o podencos los canes que perseguían a la liebre. Optar por una u otra respuesta presenta diferencias esenciales, creo, para entender la problemática territorial en España y las posibles soluciones concomitantes. Los orígenes del Estado autonómico o regional, cuya primera regulación encontramos en la Constitución Española de 1931, traen su causa en distintas razones. La presencia en el Estado unitario de hechos diferenciales en parte de su territorio, así España o Italia, la lejanía de alguna de las regiones respecto al resto del territorio del Estado, como Portugal. En cualquier caso, la motivación última es el logro de la descentralización política desde un modelo antes centralizado. Muy diferente, por el contrario, es la motivación de los estados federales, ya que estos parten de una fuerza centrípeta hacia el centro, una fuerza de unión, tendente a organizar racionalmente la convivencia societaria en territorios extensos, como el caso de Estados Unidos, o integrar unidades nacionales en una estructura salvaguardando tanto la identidad estatal como las de las diferentes entidades sociales, políticas o culturales que se integran en una superior. Es el caso alemán. Para no confundir la regionalización, fenómeno descentralizador del Estado unitario, como es el caso español, con la federalización estatal, que insisto, normalmente proviene del deseo de unión de estados antaño soberanos, algo que nunca se ha dado en nuestro país, hemos de acudir fundamentalmente a tres aspectos. A. Los estados miembros de una federación gozan de autonomía constitucional, de forma que dentro de las condiciones impuestas por la Constitución Federal, la general, pueden fijar y reformar sus propias constituciones sin intervención del poder estatal. Así, los diferentes estados que componen Estados Unidos. Muy al contrario, en los estados regionales o autonómicos, los estatutos de las regiones de autonomía se aprueban por el poder estatal central, por lo que disfrutan de naturaleza normativa estatal. Así, en España, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas sui generis, sí, pero siempre aprobadas por el ordenamiento estatal, según establece el artículo 81.1 y 147.3 de la Constitución. Vamos, que el estatuto catalán, por ejemplo, al igual que el valenciano o el andaluz, es aprobado por las Cortes Generales mediante ley orgánica, que no son los catalanes, los valencianos o los andaluces los que deciden que, como es una materia que afecta a toda la ciudadanía, son los órganos que representan la soberanía popular, los que nos representan a todos los españoles, son esos órganos los que deben pronunciarse al respecto. Técnicamente se puede decir que el ordenamiento constitucional de las regiones es siempre otorgado, es decir, dictado por los órganos del Estado al que pertenece la región concreta. El segundo aspecto diferenciador entre el Estado regional o autonómico, como es el español, y los estados federales, piensa en Alemania o en Estados Unidos, consiste en que b. los estados miembros del Estado federal participan en la conformación de la voluntad general a través de la Cámara de Representación Territorial, el Senado americano o el Bundesrat alemán. C. De igual manera, en el modelo federal, los Estados miembros intervienen decisivamente en la reforma constitucional. Tan es así que en Estados Unidos hay reformas constitucionales aprobadas por el Congreso americano que no han entrado en vigor después de muchos años porque no han recibido la aprobación de las 3/4 partes, ojo, 3/4 partes de los Estados federados, como prevé el artículo 5 de la Constitución americana de 1787. En el caso alemán, al ser el Bundesrat una cámara territorial con representación de los representantes de los gobiernos de cada lande, de cada estado federado, los 2/3 de sus miembros requeridos para la aprobación de la reforma hace que la mayoría de los estados federados deban dar también su aquiescencia a la misma. En el caso español, en el Senado, la inmensa mayoría de sus componentes, ya lo sabemos, son elegidos por sufragio universal y no por los gobiernos regionales. Aparte de que las comunidades autónomas en España no participan directamente en el procedimiento de reforma constitucional, como se observa en los artículos 166 a 169 de la Constitución. Y es que, como expresara el Tribunal Constitucional en su temprana sentencia 4/1981, la autonomía no es sinónimo de soberanía, tal y como sigue reflejando la célebre sentencia 247/2007 sobre el Estatuto catalán. Entonces ahí es también un tema importante de recalcar que esto, o sea, autonomía, ni siquiera federalización, implica el derecho de secesión. Acuérdense de eso, no es un error ortográfico, es decir, esa facultad que se reconoce en una confederación de estados para separarte. Finalmente se acabó el motivo de la alianza, pues cada quien se va por su lado. Entonces, autonomía no quiere decir soberanía y tampoco quiere decir secesión. Acuérdense qué pasa también en el caso de Cataluña, en España, cuando
en el referéndum de independencia, finalmente se ha llevado a cabo y finalmente salió a favor de la independencia y la separación de Cataluña del Estado español. Pero, claro, España dijo, un momento, eso no está reflejado, amparado en ninguna de las normas que hacen al Estado español y eso tampoco ustedes tienen en su estatuto autonómico. Entonces, bueno, o sea, con ese ímpetu, con esa como que victoria que habían conseguido, también tuvo que intervenir la Unión Europea. Y él le dijo, señor, uno, yo no voy a reconocer nunca ni Bruselas ni ninguno de los aquel entonces 28 estados, hoy 27, van a reconocer a un estado que se llama Cataluña. Y dos, usted está yendo contra el ordenamiento estatal de España, por lo cual eso es un delito. Así que usted va a ser perseguido en toda Europa si es que continúa con eso, porque señor, autonomía no es lo mismo de soberanía, ni menos aún derecho de secesión. Entonces, ha sido un tema de debate y que claro, porque esto no es un fenómeno exclusivo de España. Como hemos visto hace un momento, Gran Bretaña hoy, 2024, está con ese gran debate con Escocia. Escocia ya ha tenido su referéndum, ganó por 51% quedarse en Gran Bretaña, pero ahora es como se han salido ustedes de la Unión Europea, han optado por el Brexit, pues allá ustedes. Yo vivía feliz en la Unión Europea y de hecho tengo petróleo y tengo un acceso geopolítico al Mar del Norte, o sea que yo me voy de acá. O sea que 2024, pongan atención a ver qué pasa en las noticias, porque de pronto este ímpetu secesionista, separatista, se puede dar. Entonces Europa también tiene que frenar aquello y decir, señores, también la misma Alemania. Si ustedes ven, el norte es altamente protestante, mientras que el sur es altamente católico, ¿no? Acá es un poco más industrializado, es más frío, acá es más fértil el suelo, son, digamos, más amigueros, más amigables. Tengo un alemán un poco más suelto. Entonces, hay diferencias que, por supuesto, el caso de Cataluña era un precedente peligroso y la Unión Europea tuvo que intervenir. Ahora, entremos ya de lleno por lo menos esta pequeña introducción, porque tampoco nos queda mucho tiempo de clases, pero la forma de Estado unitario con autonomías. O sea que ya hemos visto estos dos grandes grupos, acuérdense, los estados unitarios compuestos, dentro de compuestos está el gran fuerte que es los federales, y tenemos a las confederaciones y estados sui generis. Pero en medio de esos dos, unitario y federal, ahí está el estado unitario con autonomías. El profesor hace un momento ha hecho este parangón entre el modelo español y el modelo federal, pero que tiene sus matices importantes de diferenciación. Es decir, claro, yo puedo adoptar un estatuto autonómico que es una especie de petit constitución, pero no es una constitución. En el caso de Alemania sí tienen una constitución por cada estado. Y ese estatuto tiene que pasar por aprobación del poder central. En el caso de España, esas cortes, ¿no es cierto? El equivalente a su legislativo, a su asamblea. Entonces, hay esos elementos que lo acercan al federal, lo alejan del unitario, pero mantienen sus particularidades. Pero ahora veamos un poco de inicio. También este es el gran aporte que nos hace la edad antigua, ¿no es cierto? La autonomía. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué es lo que significa? Y en cuál de estas dos canastas de definiciones nos vamos a desenvolver en lo que nos queda de clase y la clase de mañana. Entendamos por autonomía esa facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Y dos, la facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos. Entonces, acá es donde nos vamos a desenvolver. Ahora piensen un tema que está actualmente en la mesa de debate nacional, el tema de las elecciones judiciales. Em, Ustedes saben que día el año pasado tocaba estas elecciones, ¿no? ¿Qué dice la
bueno, este creo que espero sea el último corte de lo que nos queda de nuestra clase, pero ya estamos finalizando, no se preocupen. Les decía que si uno, cómo son, cómo operan esas elecciones, yo si soy candidato, tengo que mandar mi CV a la asamblea, ¿no es cierto? La asamblea legislativa hace este análisis, más o menos selecciona a los precandidatos, dice, o sea, cumple, y ese paquete de autoridades que están preseleccionadas pasan a el Tribunal Supremo Electoral, que preparará las papeletas, dará el calendario electoral y llamará a elecciones. Pero el tema es acá, y el gran reclamo es que, sí, o sea, en virtud de la autonomía que tenemos otorgada en el país, ¿por qué no más bien cada entidad autónoma, territorial autónoma, elige a sus candidatos, sus precandidatos? O sea, es como que yo, departamento de Tarija, elijo. O sea, aquí tengo 15 candidatos que tienen esta capacidad, tienen la intención de ser autoridades, así que cada departamento elige a sus, digamos, 15 y esos pasan al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Es decir, o sea, ya no se centraliza en el legislativo, sino que cada departamento elige y de ahí pasa ya a elecciones y cada ciudadano votará por esas autoridades. Y ya. Pues fíjense que ese es un debate y también es una solicitud de reforma a la Constitución, ¿no? Pero también tiene sentido. Es decir, tenemos autonomía, entonces en lo judicial debería también de aplicarse. En su origen etimológico, autonomía, acuérdense, nos viene del griego, viene de la antigua Grecia. Autonomía viene de autos, que quiere decir propio, mismo. Eso también viene de como que autocontrol, autoevaluación y demás. Eso, lo que esas acciones reflexivas de uno mismo. Y nomos, que básicamente quiere decir la ley, administración. Ahora, si nos ponemos a pensar en esa zona gris, claro, en un estado federal, llámese Alemania, llámese Brasil, llámese Estados Unidos, llámese Canadá también, claro, cada provincia o cada estado puede legislar. Acuérdense que hemos dicho del tema de el juego de azar, los casinos, los fuegos artificiales, por más que suene chistoso, pero en algunos estados es legal usar chispitas y matasuegras, y al lado, en el estado de al lado, pues no. Te agarran con fuegos artificiales y te detienen. Señor, aquí esto es completamente ilegal. ¿Por qué? Porque atenta contra la vida humana, atenta contra el medio ambiente, así que acá no. Se dan cuenta que, o sea, la diferencia puede ser radicalmente grande. El caso de las drogas, como en un estado puede ser completamente prohibido, no me hable siquiera de drogas, y en otro estado de sí, para fines medicinales, terapéuticos, de recuperación bajo prescripción médica y un tratamiento supervisado, pues sí, el uso de ciertas drogas, de ciertos estupefacientes, pues se autoriza. Entonces, eso es netamente federal. Pero en un estado autonómico se parece mucho, ¿no es cierto? O sea, tú legislas también, puedes aprobar leyes municipales y leyes departamentales que te digan qué es lo que pasa con, por ejemplo, asociaciones público-privadas. Ahí tenemos, por ejemplo, un gran avance. A nivel nacional existe, por supuesto, pero a nivel Departamento de La Paz, Departamento de Santa Cruz, tienen sus leyes departamentales que propician estas alianzas entre las gobernaciones y empresas privadas o hasta públicas. Entonces, fíjense, es una potestad que como que el Estado unitario se presta, jala de un modelo de Estado federal. Entonces, ahí nos desenvolvemos. Pues bueno, entonces, con ello quisiera más bien acabar aquí, cosa de que mañana hagamos una breve recapitulación de inicio para engancharnos directamente con esto. Vamos a ahondar un poco en autonomía y vamos a entrar ya al caso específico de Bolivia, ¿no? O sea, ya piense que ya tenemos una caracterización, somos un estado unitario con autonomías, con un modelo de gobierno presidencialista y que, bueno, vamos a hilar también más fino en la composición de sus poderes. Entonces, con ello dicho, también si tienen preguntas y comentarios, ahora es el momento y también les pedirles que no se vayan, porque también es momento de llamar la lista. Recuérdense, el tema de asistencia es importante. Así que tienen la palabra. Gracias.
Nada, si estamos bien, entonces pedirle a la Fundación y Universidad si pueden hacer el llamado de lista. Muy bien, gracias doctor por su aporte el día de hoy en la sesión que hemos estado tocando hoy. Bueno, al día de mañana nuevamente vamos a estar con la segunda parte que va a ser a las 8:30. Gracias doctor, hasta mañana. Ahora vamos a iniciar con el llamado de la lista. Bien, muchas gracias. Nos vemos mañana 8:30. Gracias. Hasta mañana. Bueno, estimados, Mañana. por favor, estar atentos al llamado de la lista. Vamos a concluir la sesión. Arias, García, Fernando, Bilbao, Rudolf, Calle Rudy, Calle Presente, Franklin, Rudy, muy bien, lo tomamos en cuenta. Calle Franklin, Cardoso, Naida, Chávez, María Eugenia, Presente, Listen, buenas noches. buenas noches. Chipana, Lidia, Durán, García, Fernández, Jaime, Flores, Carola, Licenciada presente, buenas noches. muy bien. Buenas licenciada noches, Lizara Blanca. Fernández Jaime presente. Lo que pasa que se trabó aquí mi audio, por favor. Valentina, ¿dónde está haciendo? Ya, muy bien, lo tomamos en cuenta. Flores, Carola, ella está. Hinojosa, Javier. Lizara Blanca. Presente. Paredes, ya muy bien. Paredes, William. Presente. Parisaca, Daniela. Pereira, Laurita. Buenas noches, presente, licenciada. Muy bien, lo tomamos en cuenta. Rodríguez, Juan. Presente, licenciada. Muy bien. Sanabria, Alexis. Presente. Sanabria también está con problemas de conexión. ¿Quién? ¿Anthony? Sí, Sanabria Alexis y Sanabria Raúl es mi hermano, está aquí al lado mío. Ah, ya, perfecto. Solís, Paola. Presente, Listen. Taborga, Giglia. Presente, Listen. Muy bien. Vargas, David. Vargas, David. Ya. Romero Carla, veo que está con su audio, la estamos tomando en cuenta en la lista. ¿Alguien más que no haya? Buenas noches, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más que Buenas no? noches. Licenciada, buenas noches. Saldaña Lidia. Laura no me nombró. Bueno, Cardoso Naida, ¿no? Pero ya está registrada Cardoso. Lidia Chamaira, Saldaña Laura Miriam. Ya. Chipana, Sí, Chipana Chalcolidia, por favor. ¿ya? ¿Alguien más? Saldaña Lima Lobo Laura Miriam. Licenciada, por favor. Saldaña, Laura Miriam, muy bien. Ya con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Me imagino que todos ya lograron contestar la lista. Ramos Tejerina también lo estamos tomando en cuenta, no se preocupe. Jaime ¿Pueden Fernández lo retirar? tomó en cuenta. Licenciada, disculpe. Fernández Jaime. Mejía. Está muy bien. Sí. Muy bien. Licen, buenas noches, disculpe, Gracias. Ramos Tejerina, no he cancelado, pero hoy día mismo lo cancelo, fue por falta de tiempo. Muy bien, no se preocupe, estimado. Siempre no Gracias. estar tomando en cuenta que hasta el 10 son los pagos. Bueno, que tengan un buen descanso. El día de mañana vamos a estar con la sesión, la segunda parte de la sesión. Espero que haya sido de provecho, que tengan un buen descanso. Pueden retirarse de la sala.
Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.